Hola chicos, soy la maestra Alejandra Estelga Buti Correa y voy a estar con ustedes en el curso de Estadística Descriptiva Aplicada. El día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Comenzaremos a definir lo que es la medida de dispersión. Estas medidas muestran la variabilidad de una distribución, nos indican qué tan alejados se encuentran nuestros datos de la media. Si tenemos una medida de dispersión grande, esto nos indica que la media no es confiable. Si tenemos una medida de dispersión pequeña, nos indica que la media es representativa. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos dos conjuntos de datos. En el primer conjunto tenemos valores de 20, 12, 15, 16, 13 y 14. Y en el segundo conjunto tenemos valores de 5, 0, 50, 17, 8 y 10. Si calculamos la media para estos dos conjuntos, observamos que la media es la misma, toma un valor de 15. Sin embargo, al calcular la varianza, observamos que el primer conjunto de datos tiene una varianza pequeña de 7 y el segundo conjunto una varianza de 271. Lo que nos quiere decir es que en el primer caso nuestros datos están muy juntos, se encuentran muy cerca de nuestra media, ya que toman valores entre 12 y 20, y en el segundo caso nuestros datos están muy separados, muy dispersos, tomando valores entre 0 y 50. Estas medidas de dispersión nos permiten realizar estudios de distribución de los datos con respecto a su valor central y nos ayudan a comparar diferentes conjuntos, con lo que podemos determinar la variabilidad que tiene un conjunto con respecto a otro. Qué tan variables son sus datos, qué tan variable es su información y qué tan dispersos se encuentran sus observaciones. Vamos a ver el rango. El rango nos muestra el tamaño o la longitud del intervalo en el que se encuentran nuestros datos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos. Vamos a ver un ejemplo. Retomando los datos del ejemplo anterior, vemos que en el primer conjunto de datos nuestro valor máximo es 20 y el valor mínimo es 12, por lo que al hacer la diferencia tenemos un rango de 8. En el segundo conjunto de datos nuestro valor máximo es 50 y el mínimo es 0, por lo que tenemos un rango de 50. Observamos que para el primer conjunto de datos nuestro rango es menor y para el segundo tenemos un rango mucho mayor. Definimos qué son los cuantiles. Los cuantiles también son una medida de posición. Estos nos determinan la ubicación de los valores en los que se divide un conjunto de observaciones en partes iguales. Lo que queremos aquí es, imaginemos que tenemos un conjunto de 100 datos y estos datos los queremos dividir en partes iguales. Los podemos dividir en partes pequeñas, haciendo conjuntos de 4 observaciones, en partes un poco más grandes, haciendo conjuntos de 25 en 25 y así, ¿no? A lo mejor dos conjuntos de 50 y 50. Las formas más comunes en las que se hacen estas particiones son los cuartiles, que son los 3 valores que nos ayudan a dividir nuestro conjunto en 4 partes iguales y se denotan por las siglas Q1, Q2 y Q3, que corresponden a la agrupación del 25% de nuestros datos, el 50% y el 75%. El segundo son los deciles, que son los 9 valores que debemos utilizar para poder dividir nuestros datos en 10 partes iguales y se denotan por la letra D1, D2, hasta llegar al D9, decil 1, decil 2, decil 9. Y corresponden a la agrupación del 10% de los datos, 20%, 30%, así hasta llegar al 90%. Y por último tenemos el caso de los centiles o los percentiles, que son los 99 valores que nos ayudan a dividir nuestro conjunto de datos en 100 partes iguales y se denotan por la nomenclatura P1, P2, consecutivamente hasta llegar al P99, que es percentil 1, percentil 2, percentil 99, que se corresponden a la agrupación del 1%, 2%, 3%, hasta llegar al 99%. Existe en los cuartiles, deciles y percentiles
un valor que es igual a la mediana. En el caso de los cuartiles, el cuartil número 2, que es el que representa el 50% y se corresponde con la mediana. El decil número 5 también se representa con la mediana, y el centil o percentil 50 también se representa con la mediana. Vamos a ver cómo podemos determinar cuál es la localización de un cuantil. Para un número de observaciones n, la ubicación de nuestro percentil p, que es el que agrupa el p% de nuestros datos, se encuentra utilizando la siguiente fórmula. Es LP igual a n, que es nuestro número de observaciones más 1, multiplicado por la razón de p, que es nuestro percentil, entre 100. Si buscamos el percentil 50, nuestra p va a tomar el valor de 50 y se va a representar por la sigla L50. Con esta fórmula lo que hacemos es únicamente ubicar la posición de nuestro cuantil. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una serie simple. Esta serie corresponde a las edades de los trabajadores de una microempresa. Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos y hacer el cálculo de los siguientes tres incisos. Vamos a calcular el cuartil 1 y 3, el decil 3 y 9 y los percentiles 10 y 50. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nuestro paso 1 va a ser ordenar los datos de menor a mayor. Aquí tenemos ya nuestros datos ordenados, siendo el valor mínimo el 26 y el valor máximo el 66. Ahora, como paso 2, vamos a hallar la posición de nuestro cuantil. En este caso, vamos a calcular el primer cuantil, que se representa por el Q1. Este primer cuartil se refiere al 25% de la agrupación de nuestros datos, por lo que la P va a tomar un valor de 25. Ahora, nuestros datos, tenemos 12 datos, por lo que nuestra N toma un valor de 12. Ya teniendo estos dos datos, vamos a sustituirlos en la fórmula. Nuestra L25, que se representa al cuartil 1, se calcularía 12 más 1 multiplicado por la razón de 25 entre 100 y nos da un valor de posición de 3.25. Ahora, como tercer paso, vamos a calcular el valor de nuestro cuantil. En nuestro ejemplo, encontramos que la posición se encuentra en el 3.25, es decir, se encuentra entre los valores 3 y 4 y a una distancia de 0.25 de estos valores. Vemos abajo nuestros datos ordenados y observamos que la posición 3 es el 28 y la posición cuarta el número 33, que se encuentran remarcados en color rojo. Para realizar el ajuste del punto 25 debemos calcular primero la distancia de los valores de estas dos posiciones, que sería para este caso 33 menos 28, que nos da una distancia de 5 entre ellos. Y posteriormente vamos a ubicar el primer cuartil. Para poderlo ubicar debemos de movernos a 0.25 de distancia del tercer valor. Vamos a multiplicar el 0.25 por el 5, que fue la distancia que tienen nuestras dos posiciones, y nos da un valor de 1.25, por lo que este 1.25 se lo vamos a sumar a nuestro valor inferior para poder determinar así nuestro cuartil. Nuestro primer cuartil vendría representado por el primer valor, que es el 28, que es el que se encuentra en la tercera posición. A este valor le vamos a sumar el 1.25 correspondiente al movimiento de 0.25 de distancia y nos da un cuartil final de 29.25. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil. El tercer cuartil corresponde al 75% de los datos, por lo que nuestro valor de P va a ser de 75 y lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Tenemos una N de 12, N más 1 multiplicado por 75 entre 100 nos da una ubicación del cuartil de 9.75.
Esto nos dice que nuestro cuartil se encuentra entre las posiciones 9 y 10 a una distancia de 0.75 entre estos dos valores. Nuestro valor noveno toma el valor de 45 y nuestro valor décimo toma el valor de 59, por lo que cuando sacamos nuestra distancia, que es 59 menos 45, tenemos un valor de 14, que al multiplicarlo por el 0.75 de distancia entre ellos nos da un valor de 10.5. Por lo que para terminar nuestro procedimiento vamos a sumar este 10.5 a nuestro primer valor, que es el que se encuentra en la posición número 9, que toma el valor de 45. Nuestro tercer cuartil sería 45 más 10.5, que nos da un resultado final de 55.5. Ahora comencemos con el cálculo del inciso B, con el cálculo del tercer decil. El tercer decil nos representa el 30% de nuestros datos, por lo que toma el valor de P igual a 30. Si lo sustituimos en la fórmula, obtenemos que la ubicación de nuestro cuartil se encuentra en 3.9 entre los valores de la posición 3 y la 9 a una distancia de 0.9 entre ellos. Nuestra posición 3 es el 28 y la posición 4 es el 33 y debemos calcular posteriormente la distancia entre ellos de 0.99. Vamos a hacer primero la diferencia, que es 33 menos 28, que nos da 5. Este resultado lo multiplicamos por el 0.9, que nos da un resultado de 4.5, por lo que para determinar el tercer decil vamos a sumarle a la posición 3, que es 28, el 4.5, y nos da un resultado final de 32.5. Ahora vamos a calcular el noveno decil, que corresponde con el 90% de nuestros datos y toma un valor de P de 90. Al hacer el cálculo obtenemos un resultado de 11.7, que nos indica que la ubicación de nuestro decil se encuentra entre las posiciones 11 y 12, que es el 62 y el 66, ahora a una distancia de 0.7 entre ellos, que es lo que corresponde a nuestros decimales del resultado. Y lo primero que vamos a hacer es sacar la diferencia entre el doceavo valor y el onceavo valor, que es 66 menos 62, nos da 4, y a este 4 lo vamos a multiplicar por el 0.7 correspondiente a los decimales, y nos da un valor de 2.8. Por lo que para determinar nuestro noveno decil, al valor noveno le vamos a sumar este 2.8, obteniendo un valor final de 64.8. Para resolver el inciso número C, debemos calcular el percentil número 9. El percentil número 9 corresponde al 9%, por lo que la P es igual a 9. En este caso, vamos a sustituir los valores y nos da un resultado de 1.3, que nos dice que nuestro percentil se encuentra entre las posiciones 1 y 2, y se corresponde con los valores 20 y 26 en ambos casos, por lo que el valor del percentil 9 es de 26. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos valores, sería 26 menos 26, que nos da un 0. Cuando lo multiplicamos por el 0.3 correspondiente a los decimales del cálculo de nuestra ubicación, nos da igualmente 0. Entonces, al sumar al valor inicial, que sería el primero que toma el valor de 26 y el 0, nos quedamos nuevamente con este valor de 26. Vamos a calcular el percentil 50. El percentil 50 acumula el 50% de nuestros datos y nuestra P toma el valor de 50. Si lo sustituimos en la fórmula, tenemos que nuestra cuartil se encuentra en la posición 6.5, lo que nos dice que se encuentra entre las ubicaciones 6 y 7, correspondientes a los valores 36 y 45. Si hacemos la diferencia, nos da una resta de 9, 45 menos 36, 9,
y esto lo multiplicamos por el 0.5 que nos salió en los decimales y obtenemos un valor de 4.5. Para obtener el percentil número 50, a la posición sexta, que es el 36, le vamos a sumar este 4.5 y nos da un resultado final de 40.5. ¿Qué es el rango intercuartil? Este rango es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Es decir, el percentil que ubica el 75% de los datos menos el que concentra el 25% de los datos. La mitad de las observaciones que nosotros tenemos, el 50% de nuestras observaciones, se van a encontrar siempre dentro de este rango. Por lo que nos consta que el 50% de nuestras observaciones, de la mitad de nuestras observaciones, se van a encontrar entre un 25% previo y un 25% más de el punto medio de nuestros datos. El RIQ, que es el rango intercuartílico, nos proporciona una medida de dispersión que no está muy influenciada por las observaciones extremas de nuestros valores. Se concentra más en los valores que se encuentran centrados a la mediana, a los valores medios. Y aquí observamos la división del primer cuartil, que concentra el 25%, el tercer cuartil y el segundo cuartil. Cuando hacemos nosotros nuestra división en 4, vemos que la primera parte antes del primer cuartil concentra 25% de los datos y después del tercer cuartil también concentra otro 25%, quedándose el 50% de nuestros datos entre estos dos valores, el Q1 y el Q3. Vamos a ver cómo calcular la desviación media. Esta es la media de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a nuestra media aritmética. Observamos que la fórmula es la suma. Lo que vamos a hacer es calculamos nuestra media aritmética, como se mostró en la presentación anterior, que se representa con la X con la barra arriba, y a cada uno de nuestros valores vamos a ver qué tan alejado se encuentra de la media. Por eso es que hacemos la resta entre estos valores. Las barras que se encuentran a los lados representan el valor absoluto. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Que si obtenemos valores negativos, nos vamos a quedar únicamente con la parte positiva. Una vez que tengamos todo en valores positivos, vamos a sumar estos valores y los vamos a dividir entre el total de nuestras observaciones, de nuestros datos, que se representa por la n minúscula. Vamos a ver un ejemplo. Vemos que nuestros datos toman valores entre 12 y 20. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular nuestra media. Cuando hacemos el cálculo de la media, obtenemos que nuestra media tiene un valor de 15. Y lo segundo que vamos a hacer es sacar la diferencia entre nuestro valor, nuestro dato, con respecto a esta media. Para el primer caso sería 20 menos 15, que nos da un valor de 5. 12 menos 15, que nos da un valor de menos 3. 15 menos 15, 0. 16 menos 15, 1. 13 menos 15, menos 2. 14 menos 15, menos 1. Observamos que tenemos valores negativos, pero nuestra fórmula nos indica que nos quedemos con el valor absoluto, que quiere decir que nos quedemos con la parte positiva, por lo que el menos 3 la vamos a cambiar por 3, el menos 2 por 2 y el menos 1 por 1. Vamos a sumar estos datos, que nos da un total de 12, y lo vamos a dividir entre el número total de observaciones, que son 6. Y nos da una desviación media de 2 para este ejemplo. Vamos a ver cómo calcular la varianza y la desviación estándar. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada uno de nuestros datos con respecto a su valor medio o media. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada del valor de nuestra varianza. Aquí observamos las fórmulas que se utilizan para el cálculo
de la varianza y la desviación estándar. Recordemos que tenemos los estadísticos para el caso de las muestras y nuestros parámetros para el caso de las poblaciones, en el que nuestra población toma valores únicos al tomar el conjunto completo de nuestros datos, por lo que el valor de nuestra media, que en este caso se representa por la letra griega mu, es un valor único, y el total de nuestros datos es un único y se representa por la letra n mayúscula. En el caso de la muestra, al igual que en el ejemplo anterior, lo que hacemos es la diferencia entre nuestra variable, le restamos lo que es la media. Estos valores, en lugar de sacar el valor absoluto, los elevamos al cuadrado, y una vez que hayamos hecho el cálculo para cada uno de nuestros valores, los vamos a sumar y los dividimos entre n menos 1. Para sacar la desviación estándar, lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada del resultado de ambas varianzas. Vamos a ver un ejemplo. Para calcular la desviación estándar y la varianza de los siguientes datos. Tenemos el 20, 12, 15, 16, 13 y 14. Aquí en la tabla ya tenemos nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media, que al igual, al ser los mismos datos del ejemplo anterior, sabemos que nuestra media es 15, y procedemos a hacer la diferencia entre nuestros datos contra la media, y nos da, al igual que el ejemplo anterior, valores de 5, menos 3, 0, 1, menos 2 y 1, a los que, en lugar de sacarles el valor absoluto y quedarnos con la parte positiva, los vamos a elevar a su potencia cuadrada. 5 al cuadrado nos da 25, 3 al cuadrado nos da 9, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, menos 2 al cuadrado nos da 4 y menos 1 al cuadrado nos da 1. Ya que tenemos este cálculo para cada una de nuestras variables, los vamos a sumar, nos da un valor de 40, y esto lo vamos a dividir entre 6 menos 1, que nuestro número de datos son 6, por lo que nos da una razón de 40 entre 5, teniendo una varianza de 8. Para calcular la desviación estándar vamos a sacar la raíz cuadrada de este valor, que nos da un resultado de 2.82. Vamos a ver cómo debemos de hacer el cálculo de la varianza y la desviación estándar en caso que tengamos datos agrupados. En este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vemos aquí que aparece la frecuencia de la clase, la cual la vamos a multiplicar por la diferencia entre el punto medio de la clase menos nuestra media. Esta diferencia de igual forma la vamos a elevar al cuadrado, y este producto lo vamos a sumar para cada una de nuestras clases y lo vamos a dividir entre n menos 1, que es el número total de nuestros datos, menos 1. Y para calcular este punto medio, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra clase, tomamos el valor, el extremo final, menos el extremo inicial, lo dividimos entre 2, que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos las clases de 5 clases, que va de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, 20 y 25. La frecuencia para cada uno, que es la concentración de datos en cada una de las clases, toma valores de 2 para la primera clase, 7 para la segunda, 12 para la tercera, 6 para la cuarta y 3 para la quinta clase. Vamos a calcular primero la m, que es el punto medio, que para la primera clase sería 5 más 0 entre 2 nos da 2.5. La segunda clase, 10 más 5 entre 2 nos da 7.5. La tercera, 15 más 10, 25 entre 2, 12.5. 20 más 15, 35 entre 2, 17.5. Y por último, un punto medio de 22.5. Ahora procedemos a hacer la diferencia con respecto a su media. La media ya la habíamos calculado en la diapositiva anterior y nos dio un resultado de 12.66. Entonces, al hacer la diferencia de nuestro punto medio, que es 12.5 para la primera clase menos el 12.66, tenemos un valor de menos 10.16,
para la segunda clase de menos 5.16, la tercera de menos 0.16, 4.84 en la cuarta y 9.84 en la quinta. Ahora, cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado. Menos 10.16 al cuadrado nos da 103.22. Menos 5.16 al cuadrado nos da 26.62. Y así hasta terminar nuestras clases. Una vez que tengamos estas diferencias elevadas al cuadrado para cada una de las clases, las vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta. Para la primera clase vamos a multiplicar 103.22 por 2, que nos da 206.45. La segunda 26.62 por 7, que nos da 186.37. Para la tercera 0.0256 por 12, que nos da 0.3072, y así con todas nuestras clases. Ya que tengamos realizado este cálculo, vamos a sacar la suma de todas nuestras clases, que nos da una suma total de 824.168. Aquí nuestro número de observaciones, que se saca de la suma de las frecuencias, nos da una n de 30, por lo que la razón que vamos a hacer es 824.68 entre 29, que es la diferencia entre 30 menos 1, y nos da una varianza de 28.419. Para sacar la desviación estándar vamos a sacar la raíz cuadrada de esta varianza, que nos da un resultado de 5.3310. A continuación vamos a ver la definición del teorema de Chebyshev. Como hemos visto, una desviación estándar pequeña en un conjunto de datos nos indica que estos se localizan muy cerca de la media. Y al contrario, una desviación estándar o una varianza grande nos dice que las observaciones se encuentran dispersas o muy alejadas con respecto a nuestra media. El matemático ruso Chebyshev estableció un teorema que nos permite determinar cuál es la mínima porción de valores que se encuentran a cierta distancia de cierta cantidad de desviaciones estándar de la media. Vamos a ver cuál es. Su teorema nos dice que la proporción de cualquier distribución que esté a menos de k desviaciones estándar de la media es por lo menos 1 menos 1 entre k al cuadrado. Por lo que si nosotros decimos que saber más o menos cuánto es lo menos que se encuentra a 2 desviaciones estándar, utilizamos esta fórmula y nos da esa proporción de los datos que concentra esta distribución. El k es un número positivo que debe ser mayor a 1, y este teorema se hace válido para cualquier tipo de distribución de datos. Es un teorema general. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar el teorema de Chebyshev. Tenemos aquí que la media aritmética de la suma quincenal que aportan los empleados de Dupré-Saint al plan de reparto de utilidades de una compañía es de $51.54 y la desviación estándar es de $7.51, por lo que queremos saber qué porcentaje de estas aportaciones se encuentra entre más menos 3.5 desviaciones estándar de la media. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos definida nuestra media como punto central, nos vamos a ir hacia la derecha 3.5 desviaciones estándar y hacia la izquierda 3.5 desviaciones estándar, obteniendo un rango. Para este caso el valor de k es 3.5, que es el número de desviaciones estándar que queremos saber qué proporción va a tener. Lo sustituimos en la fórmula y nos da un resultado de 0.92, por lo que el 92% de las aportaciones de esos empleados se encuentran entre este rango de más menos 3 desviaciones estándar de nuestra media. ¿Cuál es la regla empírica del teorema de Chebyshev? Si una variable se distribuye de forma normal, que tiene la distribución de la normal, que es una distribución de campana, con una curva en el centro, entonces a menos de una desviación estándar de la media,
se van a encontrar aproximadamente el 68% de nuestros datos, y a menos de 2 desviaciones estándar de la media se va a encontrar el 95% de nuestros datos, y el 99% de los datos se va a encontrar a 3 desviaciones estándar. Esta regla es válida solamente para la distribución normal. Aquí observamos nuestra imagen en la que tiene una forma piramidal, que si ponemos aquí una línea que vaya siguiendo los puntos, observamos que tiene una forma de campana, que es la distribución normal. Vemos que el valor de la media se encuentra en la barra que se encuentra aquí en el centro, que toma el valor de la X barra, por lo que cuando hablamos de más menos, una desviación estándar es una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, y tenemos un intervalo. En este intervalo se concentra el 68% de nuestras observaciones, de nuestros datos. Cuando hablamos de 2 desviaciones estándar, que son 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda de la media, se concentran el 95% de nuestros datos en este intervalo. Y si hablamos de 3 desviaciones estándar, que son 3 a la derecha, 3 a la izquierda, se dice que se concentra en esto el 99.7% de los datos, solo cuando nuestros datos se distribuyen de forma normal, de forma de campana, como en este caso. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el teorema de Chebyshev. Para un fabricante de tubos de PVC, el Departamento de Control de Calidad tomó una muestra de 600 tubos de 10 pies de longitud. A una distancia de 1 pie del extremo del tubo se midió el diámetro externo y la media de estas distancias fue de 14 pulgadas y la desviación estándar fue de 0.1 pulgadas. ¿Qué es lo que vamos a calcular? En el inciso A, si no conoce la forma de la distribución, que este es el caso, por lo menos quieren que sepamos qué porcentaje de las observaciones se concentran entre 13.85 y 14.15 pulgadas. Aquí nos suena que se aplique el teorema de Chebyshev. Y en el inciso B, si supone que la distribución de los diámetros es simétrica, lo que quiere decir que tiene un comportamiento de una forma normal, forma de campana, y tiene forma de campana, ¿entre qué valores se encontrarán aproximadamente el 95% de las observaciones? Aquí también nos habla del teorema de Chebyshev usando la regla empírica para la distribución normal. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Para la solución del inciso A, debemos de determinar cuál es el valor de K. Nos dicen que quieren saber el porcentaje que se encuentra entre un intervalo de tiempo, y nos dan los valores de 14.15 y 13.85, pero sabemos que nuestra media toma un valor de 14, por lo que vamos a determinar el número de desviaciones estándar que se encuentra alrededor de la media, ¿no? Es 14.15 menos 14 dividido entre la desviación estándar, que es 0.1, que también viene dado en nuestra información inicial, y tenemos un valor de K de 1.5, y para el segundo caso tenemos 13.85 menos 15 entre 0.1 nos da una K de menos 1.15. Aquí vemos que uno toma un valor positivo y uno negativo por el desplazamiento que tiene, ya sea hacia la derecha, el positivo, y hacia la izquierda, el negativo. Y este desplazamiento es de la media, que en este caso es 14. Por lo tanto, nuestra K toma un valor de 1.5. Y ahora podemos aplicar la fórmula de Chebyshev para calcular este porcentaje. Al calcular la fórmula nos indica que el 56% de las observaciones se encuentran entre este rango de 13.85 y 14.5 de pulgadas. Para calcular el inciso B vamos a usar la regla empírica.
Lo que queremos saber es qué valores se encuentran en el 95% de las observaciones. La regla empírica nos dice que el 95% de estos datos se encuentra a una distancia de 2 desviaciones estándar. Por lo que debemos de calcular la media más 2 desviaciones estándar y la media menos 2 desviaciones estándar. En este caso la media es 14 menos 2.01, que es nuestra desviación estándar, nos da un valor de 13.8, y para el siguiente caso es 14 más 2 por la desviación estándar, que nos da 14.2. En este caso el 95% de nuestras observaciones se encuentran entre 13.8 y 14.2 pulgadas. Espero que la información les haya sido de utilidad, les ayude a comprender mejor los conceptos y la aplicación de las medidas de dispersión, y me encuentro a sus órdenes a través de la plataforma para cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias.